Noticentro 1, CMI. 700.000 personas perderán su empleo por crisis de coronavirus. Fondo de Garantías anuncia que financiará con créditos pago de nóminas. 32.000 empleos de aerolíneas están en peligro y compañías piden créditos de salvación. Multimillonario vendió acciones que tenía en American, Continental, Delta y United Airlines. Aumentan contagios y fallecimientos en el país. Masiva compra de ventiladores, anuncia ministro de Salud. Reapertura de 12.000 empresas anuncian Mincomercio y Minvivienda. Robots procesarán pruebas de coronavirus. Insólito. Médico inyecta cloro a varios contagiados como experimento en el Hospital San Carlos. Siguen insólitas agresiones a personal médico. Hoy golpearon a una enfermera en Bogotá. Comandante de Fuerzas Militares General Luis Navarro dice que ignora quién dio la orden de chuzadas. Expresidente Gaviria dice que decisiones sobre retiros de oficiales por chuzadas son tardías. Actividad económica en el país se contraerá 5.5%, afirma Comité de Regla Fiscal. Contralor General abre investigación sobre uso de recursos reservados de fuerzas militares. Agencia norteamericana prevé que con la reapertura habrá 3.000 muertos diarios. Organización Mundial de la Salud rebate y desafía al presidente Trump. Brasil ya supera los 100.000 contagios. Francia alcanza los 25.000 fallecimientos. Se declara en quiebra J.Crew, gigantesca cadena de almacenes en Estados Unidos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La crisis de las aerolíneas a debate en el Senado. 2. Por el nuevo escándalo de la chuzada se cae un nombramiento. 3. Un millonario contrato en Ibagué está en la mira de la Procuraduría. Y mi ñapa de hoy es el elefante blanco de los lunes, un centro médico que lleva 11 años en construcción. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El superintendente del subsidio familiar, Mauricio González, reveló que por lo menos 700.000 colombianos perderán su empleo por cuenta de la crisis desatada por la expansión del contagio del coronavirus. Esa cifra se verá reflejada, entre otras cosas, en menores aportes a las cajas de compensación familiar. Durante un debate de control político virtual en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el superintendente de subsidio familiar, Mauricio González, aseguró que el sector afronta una crisis generada por la suspensión de aportes de los trabajadores. Por lo menos 700.000 empleos serán los que se perderán por la crisis del coronavirus. Preocupados por lo que pueda suceder con mayores desempleos, son 700.000 empleados que posiblemente no podrían continuar en sus trabajos y que pasarían precisamente una contingencia como la que hoy tenemos para poder acceder al subsidio. Eso lo está mirando el ministerio. A la fecha, 581.490 personas han aplicado para el subsidio del desempleo, de los cuales 51.966 han sido aprobados con un desembolso de 155.000 millones de pesos. Esta semana se llegaría a la cifra de 92.500 personas beneficiadas por un monto de 322.000 millones de pesos. Sin embargo, asegura la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, que por culpa de la pandemia se dejarán percibir importantes recursos. Hemos tenido un menor recaudo del sistema del 20%. Y también se debe al desempleo. En la medida que baja la nómina, recordemos que ese 4% lo pagan los empresarios y lo pagan los empleadores. Durante el debate quedó claro que sectores como los de vivienda y recreación que administran las cajas de compensación tendrán una afectación importante. Por su parte, el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán, anunció la puesta en marcha de la segunda fase de créditos para el pago de nómina de las empresas cuyos ingresos se han reducido por la expansión de la pandemia. El Fondo Nacional de Garantías inició la segunda fase del programa para el otorgamiento de créditos para las empresas afectadas por el COVID-19. Para esta segunda etapa ya se tienen recursos por 6 billones de pesos, los cuales buscarán una inyección de recursos para el pago de la nómina del mes de mayo y junio. A este monto se suman algo más de 2 billones de pesos de un saldo anterior que no se logró adjudicar en la última quincena de abril. Se beneficiarán a más de 110.000 empresarios. Ahora vamos con 6. Que
que van a ser básicamente para nóminas, para financiar el pago de nóminas de todo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. El funcionario señala que los procesos para mayo son más flexibles si se tiene en cuenta que ya se tiene el 100% de la información de las empresas. Tienen la posibilidad de ir a los bancos y obtener desembolsos de crédito. Dado el gran número de empresas, igual el gobierno nacional estudia una nueva capitalización al Fondo de Garantías que le signifique más recursos para las empresas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que más de 32.000 empleos directos están en riesgo por la parálisis generada por el coronavirus. Pidió créditos para las aerolíneas en crisis. Durante un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, presentó la situación crítica de las aerolíneas en Colombia con la emergencia sanitaria del coronavirus. De acuerdo con la agremiación, las primeras ayudas sirvieron, pero ya se tiene una segunda fase donde se requiere de recursos para la supervivencia de las empresas del sector. Más de 32.790 empleos directos están en riesgo y otros 253.000 puestos de trabajo en sectores conexos como cadena de suministros, comercio y el propio turismo están en vilo. Es muy probable que vuelos internacionales no se vayan a restablecer antes del mes de julio o agosto de este año. No tenemos la fecha exacta. Las pérdidas pueden superar los 481 millones de dólares y por ello se requiere la liquidez para el pago de nóminas y sostener la planta de personal de las aerolíneas. El gobierno hace lo propio y garantiza que el sector aeronáutico está en una de las prioridades. El gobierno nacional entiende la importancia que tiene, la conectividad que tiene, y se está debatiendo al interior del Ministerio de Hacienda, que es finalmente quien tiene los mecanismos financieros y de presupuesto para enriquecer, sea la liquidez de la compañía, sea otorgar 100% de garantías. La aviación será uno de los sectores claves para la reactivación de la economía. A la crisis del sector aeronáutico se suma una decisión del multimillonario Warren Buffett, quien vendió todas las acciones que tenía en aerolíneas estadounidenses, y esto provocó fuertes pérdidas para el sector. El multimillonario estadounidense Warren Buffett anunció que su compañía Berkshire Hathaway vendió todas las acciones que tenía en las 4 principales aerolíneas de los Estados Unidos. El respetado inversionista aseguró que el mundo ha cambiado debido a la pandemia del coronavirus y advirtió que se había equivocado en invertir en la industria de la aviación tras anunciar las pérdidas trimestrales de su empresa, que superan los $50.000 millones. Buffett tenía una participación del 11% en Delta Airlines, 10% en American Airlines, otro 10% en Southwest Airlines y 9% en United Airlines. Este hombre es considerado el inversionista más exitoso del mundo, a tal punto que muchos buscan copiar cualquier actividad bursátil que haga, por lo que su movimiento podría tener impacto devastador en las aerolíneas que hoy reportaron grandes desplomes. Esta noche en Colombia hay 7.973 personas identificadas con COVID-19. El número de fallecidos va en 358. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 18 personas. Todos los fallecidos son mayores de 41 años de edad. La cifra total en el país es de 358 muertos. 305 personas dieron positivo por COVID-19 en un solo día. La cifra general en Colombia ya llegó a los 7.973 casos confirmados. Otras 85 personas se recuperaron. En Colombia la cifra es de 1.807. Los departamentos con el mayor número de contagiados son Valle del Cauca con 1.097 casos, El Meta con 565, Atlántico con 530 y Antioquia con 448. Colombia adquirió más de 2.800 respiradores para fortalecer la capacidad de atención de los enfermos por COVID-19. Así lo anunciaron esta noche el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El mercado mundial de productos sanitarios y de equipos médicos para atender la pandemia del coronavirus es altamente competido. Por eso, el ministro de Salud y el presidente Iván Duque anunciaron esta noche como una noticia positiva para el país la adquisición de miles de respiradores. Ya podemos dar la noticia que hemos adquirido 2.817 equipos de respiradores con un valor aproximado de 229.000 millones de pesos y que esperamos ampliar hasta llegar a una capacidad de más de 8.000
ventiladores. La adquisición de equipos, obviamente, y yo quiero que los ciudadanos también entiendan esto, no ha sido una tarea fácil, no, claro, porque son materiales que están escaseando en el mundo. Muchos de los países que eran productores, por ejemplo, de ventiladores, han prohibido su exportación. Los ministros de Comercio y Vivienda y los alcaldes de Cali, Bucaramanga y Valledupar presentaron un informe de buen cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los trabajadores de los sectores de la construcción y las manufacturas que regresaron hace una semana a sus actividades. A la fecha, presidente, recogiendo lo que podrían ser 19 departamentos del país en donde se concentra el 80% de la industria colombiana, encontramos ya más o menos unas 18.000 empresas que han solicitado autorización y validación de sus protocolos, y en este momento podemos decir que hay 5.500 empresas que ya tienen validados sus protocolos, ya arrancaron o están en proceso de inicio. El director de Planeación Nacional reveló que está buscando a 500.000 familias vulnerables que son acreedoras del Giro Solidario por 160.000 pesos, pero que no han podido ser ubicadas porque habrían cambiado de celular, y por eso les pidió que se reporten a la página de Planeación Nacional. Colombia aumentó a 15.000 su capacidad para realizar pruebas diarias de coronavirus con la adquisición de 2 robots que ya están en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud. Así lo reveló Luis Guillermo Plata, que es el gerente para la atención integral del COVID-19. Una gestión de alta diplomacia realizada personalmente por el presidente Iván Duque con el gobierno de Estados Unidos permitió que Colombia adquiriera 2 robots para realizar las pruebas de coronavirus, ampliando así la capacidad que tiene el país para determinar quiénes padecen de la enfermedad y quiénes no. Con estos robots ya estamos realmente con una capacidad muy fuerte, muy robusta. Pruebas tenemos que seguir adquiriendo, por supuesto, tanto los kits de extracción como las pruebas diagnósticas, en la medida que vamos utilizándolos, que lleguemos a un número importante de hacer 12.000, 15.000 pruebas día, pues nos tocará ir reponiendo, ¿no? y aumentando ese inventario. Colombia está igualmente adquiriendo en un mercado muy competido elementos de protección para el personal médico y ampliando la infraestructura para afrontar una eventual situación crítica por el aumento exponencial del número de contagiados que se podría presentar. Todo eso hace parte de un proceso que nos permita llegar a un momento donde Dios no lo quiera, las cosas se nos compliquen y tengamos la capacidad para responder y tengamos la menor cantidad de pérdida de vida humana. Ese es el objetivo. El gerente para la atención integral del COVID-19 expresó igualmente que el propósito del gobierno es que el país tenga el menor costo de vidas con esta pandemia. La Secretaría de Salud de Bogotá investiga un insólito hecho ocurrido en el Hospital San Carlos. Allí un médico suministró como experimento dióxido de cloro a pacientes contagiados con el coronavirus. Tras la alerta por pacientes con COVID-19 que fueron tratados con dióxido de cloro en el Hospital San Carlos en el sur de Bogotá, directivos del centro médico confirmaron que fue el médico Giovanni Andrade quien le suministró el químico como tratamiento a 3 de los pacientes, pero que desconocían de este procedimiento. El doctor Andrade el día de ayer fue notificado verbalmente que quedaba apartado de sus funciones mientras se desarrollaba la investigación alrededor de este tema, y posterior a eso pues recibimos una carta del doctor presentando su renuncia. Según conoció CMI, el médico habría utilizado primero el producto luego de llegar al país infectado y en su cuarentena recuperarse. El doctor Andrade manifiesta que de manera personal utilizó el producto como tratamiento debido a que él mismo fue paciente positivo para COVID-19. Por esta razón y de manera individual sugirió el tratamiento a 3 pacientes. El experimento fue practicado a pesar de las advertencias sanitarias del INVIMA. El dióxido de cloro no es un medicamento, no está incluida en normas farmacológicas y su principio activo no tiene solicitudes vigentes de registro sanitario. A través del Comité de Ética investigan disciplinariamente a Andrade, quien podría enfrentarse a graves sanciones. La Personería de Bogotá denunció presuntas irregularidades en los protocolos de bioseguridad para atender a pacientes contagiados con el coronavirus en la clínica Corpas. El organismo reveló que el personal médico no cuenta con elementos de protección y advirtió que está siendo obligado a cumplir turnos, así alguno de ellos presente afectaciones respiratorias. Una enfermera que labora en el Hospital El Tunal del sur de Bogotá fue víctima de agresión física y verbal. Ya son 57 los casos de agresiones al personal de salud denunciados ante las autoridades. En plena vía pública habría sido pateada una enfermera en el sur de Bogotá. En horas de la noche, cuando me dirigía a mi trabajo, fui agredida por 2 personas, las cuales desafortunadamente no pude ver sus rostros,
recibí su agresión por ser funcionaria de la salud. Da tristeza y da dolor que el solo hecho de prestar un servicio, otras personas por negligencia e ignorancia tomen esas decisiones. Por la grave agresión física, la enfermera recibió 5 días de incapacidad. La Asociación Colombiana de Salud Pública se pronunció. No es posible que las personas que son responsables de nuestro cuidado y protección estén viviendo situaciones de agresiones, de discriminación. Por el contrario, el llamado especial a toda la sociedad colombiana es a rodearlos, es a celebrar su vida. El gremio hizo una solicitud de sanciones ejemplarizantes para quienes cometan estas agresiones, pues a la fecha se han denunciado al menos 57 casos de agresión contra el personal de la salud. Y Bogotá sigue siendo la ciudad donde más se han reportado fiestas clandestinas durante la cuarentena. Kennedy ha sido la localidad epicentro de las fiestas y de la violación al decreto presidencial. En las últimas horas fueron sorprendidas 16 personas consumiendo licor en un establecimiento a puerta cerrada. La Secretaría de Salud de Barranquilla reveló que 29 policías que han hecho patrullajes para vigilar el cumplimiento de la cuarentena tienen COVID-19. Los uniformados ya están en periodo de aislamiento. El Instituto Nacional Penitenciario confirmó que 268 reclusos han sido trasladados desde las cárceles a sus domicilios en cumplimiento del decreto de emergencia carcelario expedido por el Gobierno Nacional. La entidad explicó que por el momento 1.454 reclusos han radicado formalmente las peticiones de excarcelación ante los jueces. Esas solicitudes están en proceso de ser resueltas. Se registraron los primeros casos de COVID-19 en el mercado de Basurto, el principal centro de abastos de Cartagena. Los contagiados son 2 comerciantes del mercado que residen en los municipios de Turbaco y Santa Rosa. Asimismo, un nieto de uno de ellos salió positivo. Cerca de 7.000 ciudadanos colombianos que viven en Tabatinga, municipio brasileño en la frontera con Colombia y Perú también, están aguantando hambre y no han recibido ayuda del gobierno, según lo denunció el congresista Harold Augusto Valencia. Esta situación es dramática por el alto nivel de contagios de coronavirus que tiene esa población limítrofa con Leticia. En solo 20 días se pasó de tener 229 contagiados. El principal hospital de Leticia, el San Rafael, está intervenido por la Superintendencia de Salud. 9:48, hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Comandante de las Fuerzas Militares dice que todavía no sabe quién ordenó los seguimientos ilegales. Procuraduría investiga a militares por seguimientos ilegales y recolecta pruebas en batallón de Facatativá. La Fiscalía llama a interrogatorio al excomandante del Ejército General retirado, Nicasio Martínez. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que todavía no han podido identificar quién ordenó los perfilamientos a periodistas, ni tampoco quién solicitó esa información. La denuncia de estos hechos anticipó el llamado a calificar servicios a 12 oficiales. Los mayores interrogantes sobre los seguimientos ilegales que se estarían haciendo desde un batallón de inteligencia en Bogotá son quién dio esas órdenes y a quién iba dirigida la información que resultaba de esas acciones ilegales. Nosotros no hemos podido determinar quién dio las órdenes, de dónde provenían, hacia dónde iba el producto que pudieron haber obtenido de esas actividades ilegales. No tenemos esa información. Lo que es claro es que las actividades denunciadas eran contrarias a la ley de inteligencia que regula este tipo de acciones. Hubo fallas en aplicación de los protocolos, de los procedimientos, de las medidas de seguridad y de la aplicación de la ley de inteligencia. Eso sí lo hemos podido determinar. El general Navarro justificó en estas acciones el llamado a calificar servicios de 12 oficiales, entre ellos un general. Los órganos de control y la justicia serán los encargados de establecer las sanciones. El ex senador Juan Manuel Galán, autor de la ley de inteligencia, aseguró que el llamado perfilamiento de periodistas y opositores es abiertamente ilegal y pidió acciones contundentes de los entes de control. La ley 1621 de 2013 regula el uso de todas las herramientas de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Estableció que nadie, por ser opositor del gobierno, por ser sindicalista, por ser defensor de derechos humanos, por ser magistrado o por ser periodista, puede ser objeto
de seguimientos o de interceptación de sus comunicaciones. De acuerdo a esta ley, tendrían que existir documentos que permitan establecer quién ordenó los seguimientos. ¿Quién les está requiriendo que hagan esos seguimientos? ¿Quién es el destinatario de esa información? También aseguró que la justicia colombiana tiene herramientas suficientes para castigar a quienes hayan actuado al margen de la ley. La Procuraduría avanza con la recolección de pruebas para establecer qué integrantes de la fuerza pública realizaron esta serie de seguimientos y perfilamientos de forma ilegal. Entre las diligencias figuran varias inspecciones en el batallón de contrainteligencia de Facatativá, así como la revisión de directrices en la institución. La Procuraduría adelantó una investigación contra integrantes del Ejército aún por establecer quienes presuntamente realizaron las actividades ilegales, entre las que se incluyen perfilamientos y seguimientos de periodistas internacionales y nacionales, así como políticos e integrantes de organizaciones sociales. Fuentes del Ministerio Público explicaron que ya son varias las visitas que ha hecho la entidad a las instalaciones del Batallón de Contrainteligencia de Facatativá con el fin de recolectar información sobre las actividades ilegales que al parecer se originaron allí. Asimismo, el ente de control acompañó una de las visitas que hizo la Corte Suprema en ese lugar. Por orden del procurador Fernando Carrillo, la entidad asumió este caso bajo la figura del poder preferente, lo que quiere decir que las sanciones disciplinarias pueden ser impartidas por la entidad a pesar de la vinculación de los investigados al Ejército. La Fiscalía llamó a interrogatorio al excomandante del Ejército General retirado Nicasio Martínez por los presuntos seguimientos a periodistas, políticos e integrantes de organizaciones sociales. El fiscal calificó como grave los hechos y señaló que ponen en riesgo la seguridad nacional. El excomandante del Ejército General Nicasio Martínez tendrá que explicarle a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia cuál fue su rol en los supuestos seguimientos hechos desde la institución castrense. El fiscal Francisco Barbosa explicó que además los investigadores están a la espera de los resultados sobre el material recolectado en las instalaciones del Ejército. Los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional en diciembre de 2019. El fiscal también señaló que serán llamados a entrevista más militares que presuntamente conocieron sobre las supuestas irregularidades. Que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al presidente de la República, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, denota un grave riesgo contra la institucionalidad. La Fiscalía investiga este caso bajo el delito de violación ilícita de comunicaciones. Y a debate de control político serán citados por la Comisión Segunda del Senado los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del Interior, Alicia Arango, y toda la cúpula militar por los nuevos casos de seguimientos ilegales hechos a periodistas y a dirigentes políticos. Para el debate de control político por este nuevo escándalo revelado por la revista Semana de seguimientos a periodistas, varios de ellos de medios de comunicación internacionales, se unieron el Partido Conservador y el Partido Liberal. Que los colombianos sepamos si son órdenes emitidas por autoridad competente, si media una orden judicial, de dónde provienen estos recursos y si son decisiones autónomas de algunos individuos o un efecto sistemático dentro de nuestras fuerzas militares. Llama la atención que los senadores que citan al debate de control político, el conservador Juan Diego Gómez y el liberal Jaime Durán Barrera, defendieron en el Congreso a capa y espada el ascenso del cuestionado general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, y quien es mencionado en este nuevo escándalo que el propio gobierno Duque califica de intolerable. Y como un hecho desastroso para la democracia colombiana, calificó el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, el nuevo capítulo de seguimientos a periodistas nacionales y extranjeros que comprometen al Ejército Nacional. Manifiesta el expresidente Gaviria en comunicación divulgada por el Partido Liberal que tiene profunda preocupación por la lentitud y falta de diligencia con las que el gobierno nacional ha tomado medidas con respecto a las investigaciones que desde hace meses han venido denunciando medios como la revista Semana y el diario estadounidense The New York Times. Creo que de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos. Se está mirando solo a los demás abajo y no a quienes tienen la responsabilidad, y creo que este hecho produce efectos muy malos, muy desastrosos para nuestra democracia, para la libertad de expresión, para el respeto por periodistas extranjeros y nacionales, para el respeto por dirigentes políticos y aún por funcionarios del Estado.
El jefe del liberalismo también dice en su comunicación que le alegra que el presidente Duque haya respaldado las decisiones tomadas en las últimas horas contra un grupo de oficiales que estaría detrás de esos seguimientos, pero dice también que tiene responsabilidad por no haber obrado con mayor severidad desde un principio. Los partidos políticos de oposición y las organizaciones sociales le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que advierten que denunciarán ante organismos internacionales los nuevos casos de seguimientos ilegales realizados por la inteligencia militar. Organizaciones sociales y miembros de los partidos de oposición le enviaron una carta al presidente Iván Duque haciéndole saber que acudirán a organismos internacionales para denunciar la operación sistemática de inteligencia militar. La senadora Aida Bella es una de las firmantes. Nos aprestamos a llevar este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las chuzadas, los seguimientos, todo lo que han hecho y el historial de cada uno, no solamente de estas personas, sino también de otros, no puede ser una práctica corriente en Colombia. Los congresistas de los partidos de CENTE, Polo Democrático, FARC, Verdes e Indígenas, entre otros, calificaron de retóricas las declaraciones del jefe de Estado luego de conocer las nuevas carpetas denunciadas por la revista Semana. El Congreso de los Estados Unidos también será destinatario de esta denuncia. Y hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar desarrollaremos las siguientes noticias. Nicolás Maduro asegura que mercenarios entrenados en Colombia querían matarlo. La Organización Mundial de la Salud confirma que el coronavirus es de origen animal y no fue creado en laboratorio. Más de 3.000 muertes diarias podría tener Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que una incursión de mercenarios en lancha entrenados en Colombia, al norte del país, tenía como objetivo acabar con su vida y perpetrar un golpe de Estado, y dijo que en las últimas horas hubo un nuevo operativo. Luego de que las autoridades venezolanas frustraran una operación marítima en Mapa Macuto en el estado Vargas, liderados por un veterano de guerra estadounidense, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el objetivo de esta incursión era asesinarlo y hacer un golpe de Estado. Y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Maduro acusó a Colombia y a Estados Unidos de la planeación y financiación de la operación y afirmó que la oposición venezolana estuvo involucrada. El líder opositor Juan Guaidó y su equipo rechazaron a través de un comunicado estar ligados a ese presunto plan. El régimen busca desviar la atención ante un supuesto hecho en las costas del estado Vargas, plagado de incongruencias, dudas y contradicciones. Mientras, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que hoy en una segunda excursión en Choabo, en el estado de Aragua, fueron capturados varios mercenarios, todo esto con información brindada desde Colombia. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el coronavirus es de origen animal, con lo que desestimó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que el COVID-19 fue creado en un laboratorio de Wuhan, China. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud reiteró que el coronavirus no fue creado en un laboratorio en China, sino que es de origen animal y que ninguna de las denuncias de Estados Unidos son fundadas, pues el virus circula en los murciélagos. Coronaviruses circulate in bats, and so there's an ancestral link to bats, and that is something that we know based on the genetic sequences of this virus. What we really need to understand is the intermediate host, the animal that was infected by bats and that infected people. El cruce de acusaciones entre China y Estados Unidos continúa. El país norteamericano atribuye la propagación del virus a un error del país asiático. El gobierno de Donald Trump ha sido muy crítico con la manera en que China gestionó la epidemia después de que surgió a finales de 2019. El secretario de Estado Mike Pompeo fue el último en referirse al tema al afirmar que existe una gran cantidad de pruebas de que la epidemia se originó en un laboratorio de virología en Wuhan. Las denuncias de Estados Unidos han incrementado el miedo de la reactivación de una guerra comercial entre ambas potencias. El secretario de Tesoro Steven Mnuchin advirtió a Pekín sobre consecuencias muy importantes si no respetan los acuerdos comerciales. Un estudio de la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos revelado por el New York Times señala que con la reapertura de varios estados de la Unión Americana se originarían 3.000 muertes diarias por el coronavirus.
El futuro para Estados Unidos no es tan esperanzador como lo ha pintado el mandatario Donald Trump, quien afirma que no superarán la barrera de los 100.000 muertos. Según una publicación del diario New York Times con información de los Centros para la Prevención y la Lucha contra las Enfermedades, habrá un rebrote a partir de mediados de mayo, con casi el doble del número diario de fallecidos antes del 1 de junio, que pasaría a 3.000 muertos en lugar de los 1.500 actuales. Para los primeros días de junio el país alcanzará las 100.000 muertes, pues el 23 de mayo ya habrá más de 90.000 fallecidos. Por su parte, la Universidad de Washington en su última proyección duplicó el número de muertes que se producirán en el país. El nuevo modelo asegura que 134.000 personas morirán de la enfermedad. A pesar de estas aterradoras cifras, en Nueva York y Nueva Jersey, los dos estados más golpeados por el virus, continúan desacatando las normas y los estadounidenses parecen haber decidido no hacer caso a las recomendaciones. Esta vez debido al clima cálido de la temporada que ha volcado a cientos de personas a asolearse en las calles y prados de lugares icónicos del país. El brote de coronavirus en Brasil es de lejos el más delicado de toda América Latina. Ya tiene más de 105.000 infectados y 7.200 muertos. En América Latina, las cifras que deja la pandemia de COVID-19 continúan ascendiendo al registrarse cerca de 250.000 casos confirmados de coronavirus, mientras los fallecidos ya superan los 14.000 decesos. Brasil es de lejos la nación más golpeada por el brote al registrar más de 105.000 infectados y 7.200 muertos. Y aunque el número de muertes diarias fue muy inferior al promedio de 400 fallecimientos de la semana pasada, todavía no se puede decir que el país vive una desaceleración de la epidemia. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro sigue presionando para que se levanten las medidas de confinamiento. Essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fome, desemprego, miséria. Isso não é bom. Perú, con 47.000 infectados y 1.300 muertos, es la segunda nación más afectada de toda la región, mientras Chile superó los 20.000 contagios, de los cuales 270 han fallecido, que representa una tasa de fatalidad de apenas 1,3%. Francia superó los 25.000 muertos por coronavirus a una semana de que comience la esperada desescalada del confinamiento en ese país. Cuando la pandemia del COVID-19 ya infectó a más de 3.562.000 personas y roza las 245.000 muertes en todo el mundo, Europa sigue siendo el continente más golpeado por la pandemia al albergar el 46% de la infección y un 63% de la fatalidad mundial. Francia superó una nueva barrera más al llegar a los 25.000 muertos a causa de la epidemia de coronavirus, cuando faltan menos de 7 días para que se empiece a levantar el confinamiento en el país galo. Aún así, los indicadores siguen bajando, especialmente en el número de personas ingresadas a las unidades de cuidados intensivos. Las cifras parecen estabilizarse en todo el viejo continente y más de 20 países han comenzado a flexibilizar los confinamientos para reactivar la economía. Empezando por Italia, que entró a una fase de semilibertad vigilada, mientras que los sectores de la construcción, las manufacturas y el comercio al por mayor abrieron sus puertas a más de 4 millones de trabajadores italianos. La nación transalpina registró por tercera jornada consecutiva menos de 200 muertos diarios, que elevaron el total a más de 29.000 fallecidos, la segunda mayor cifra en todo el mundo. España también inició el fin gradual de confinamiento con la apertura limitada de pequeños comercios y establecimientos en un proceso que se prolongará hasta finales de junio, mientras los contagios diarios cayeron a su número más bajo en casi 2 meses. En Nueva Zelanda no se registraron nuevos casos del virus en las últimas horas, lo que confirma los buenos resultados de la estrategia de aislamiento temprana que adoptaron las autoridades desde el inicio de la pandemia. La cadena de almacenes de ropa J.Crew, reconocida porque la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, usó varias veces diseños de esa marca, es la primera de las cadenas de venta al detalle de ese país en declararse en bancarrota por la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus. Los estragos provocados por la paralización económica desatada por culpa del COVID-19 ya cobró su primera gran víctima en los Estados Unidos. J.Crew, la reconocida cadena de moda de mercado masivo cuyas prendas fueron utilizadas hasta por la ex primera dama Michelle Obama, se declaró en bancarrota con una deuda de $1.650 millones. Esta firma con sede en Nueva York no aguantó el cierre de tiendas para frenar la propagación del coronavirus y solicitó la protección por quiebra con un acuerdo para eliminar su deuda a cambio de ceder la propiedad a sus acreedores y también planea cerrar parte de sus 500 locales.
Este es el primer gran minorista estadounidense en declarar la bancarrota en medio de la epidemia. En una biografía autorizada publicada hoy en Alemania, el Papa emérito Benedicto XVI arremetió contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Benedicto XVI comparó el matrimonio homosexual con el anticristo, una fuerza maléfica que busca reemplazar a Jesucristo. Ratzinger, de 93 años, dice ser víctima de una deformación malintencionada de la realidad. La líder política peruana Keiko Fujimori quedó libre tras estar 3 meses en detención preventiva. Keiko está vinculada a un proceso porque presuntamente la multinacional Odebrecht financió su campaña por $1,2 millones. La hija del expresidente Alberto Fujimori salió del penal Chorrillos luego de que 4 de los 7 magistrados del tribunal consideraran que sobre el caso en su contra hay presunciones y no pruebas. La campaña de Noticentro 1 CMI para ayudar a doña Diana y sus pequeños hijos dio los frutos esperados. La familia tendrá una casa propia en el municipio de Tocancipá, en Cundinamarca. En la humilde casa donde vive pagando arriendo en la localidad de Ciudad Bolívar, doña Diana García recibió la noticia. Tendrá una casa propia para ella y sus pequeños hijos. Estoy muy contenta por la noticia. Doy muchas gracias a todos los colombianos, a todas las personas que hicieron sus aportes, sus donaciones, las personas que se pusieron la mano en el corazón para conocer el caso. Yo soy muy contenta de todas maneras por la noticia que acabo de recibir. La solidaridad de los colombianos que se conmovieron con la historia de doña Diana al verla en Noticentro 1 CMI y el impulso de la Cámara Colombiana de la Construcción permitieron el avance de esta campaña. El cambio de que uno ya va a tener como lo de uno, ¿no? Que va a estar uno teniendo de meter la cabeza con sus hijos. Eso es una noticia maravillosa. Una vez se cumplan los trámites legales, se hará la entrega física de la casa. Un informe enviado al Ministerio de Hacienda hoy revela que la economía colombiana caerá 5,5% este año debido al coronavirus. El Ministerio de Hacienda recibió esta noche el informe de un comité asesor que pronosticó una caída de la actividad económica en el país de 5,5% este año. La crisis del coronavirus llevará al país a endeudarse más y a tener que asumir un abultado déficit fiscal. El déficit será de 61 billones de pesos. Eso es 40 billones de pesos más de lo que estaba previsto antes de la pandemia. Con esos recursos el gobierno podrá acomodar muchos de estos programas que se requieren en este momento. Por otro lado, el Banco de la República divulgó un documento en el que la Junta Directiva prevé que el segundo semestre del año se inicie la recuperación de la economía. El mercado automotor se derrumbó en Colombia. En abril cayó 98,9%. Una fuerte caída se registró en la venta de vehículos de acuerdo con el reporte de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, que mostró un preocupante diagnóstico de la industria automotriz. La venta de automotores en abril de 2020 fue de apenas 217 unidades frente a las 19.788 unidades del mismo periodo de hace un año, es decir, cayó 98,9%. Aunque la cifra podría no ser comparable por la situación actual de la pandemia, sí deja mal parado al sector que pide al gobierno nacional la reapertura de las actividades. Básicamente esta caída del 99% en los registros obedece al cumplimiento del aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional a partir del 22 de marzo y no por razones de mercados. La variación anual ya empieza a tener resultados negativos y entre enero y abril la cifra cayó 30,8%. El superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que las entidades del sector han realizado desembolsos por 6,9 billones de pesos en medio de la emergencia desatada por el coronavirus. Durante una sesión virtual de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que la entidad mantiene una vigilancia especial sobre bancos y corporaciones para que los recursos anunciados como garantía por el gobierno sean desembolsados. Aseguró que el Fondo de Garantías ha destinado 10 billones de pesos para varias líneas de crédito. Hoy, con corte al 2 de mayo, se han desembolsado 726.000 millones en créditos que tienen la garantía, insisto, no se ha movido plata, se mueve y se entrega la garantía de 11.151.
Operaciones. Básicamente hay una dinámica que se ha ido moviendo en términos de uso de esa línea del Fondo Nacional de Garantías. El alto funcionario reiteró que la entidad puede certificar más de 11.000 operaciones al 2 de mayo pasado. Sobre las líneas de Finagro, el superintendente Castaño aseguró que más de 20.000 millones de pesos ya han girado las entidades financieras a los pequeños agricultores del país. En el municipio de Nuevo Colón, en Boyacá, los habitantes resucitaron el trueque de productos agrícolas para ayudar a los pequeños productores afectados por la crisis desatada por el coronavirus. Ante la preocupación de perder miles de toneladas de alimentos, trabajadores del campo boyacense hicieron trueque de alimentos frutales por fertilizantes orgánicos producidos en Cundinamarca. Para mí esto es como histórico. Lo califico así porque nos estamos reuniendo los 3 municipios que producimos pera, los cuales somos Nuevo Colón, Genesano y Tibaná. Ojalá este sea el comienzo de una nueva actividad económica que nos permita no solo integrar estas 2 regiones que son ya de por sí hermanas, sino integrarlos económicamente para ayudarles. El objetivo es que esta fruta va a llegar hoy mismo a 17 municipios del departamento de Cundinamarca. Esta época del año es el pico más alto de producción frutícola con unas 30.000 toneladas. Dada la situación actual y baja demanda, se prevé la pérdida de unas 12.000 toneladas. La Contraloría General advirtió sobre graves fallas del operador del relleno sanitario Doña Juana, donde se registró un derrumbe cuyas causas son aún motivo de investigación. Lo que disparó las alarmas en la Contraloría General es que el operador de Doña Juana, el consorcio CGR, entre otras irregularidades, se abstuvo de reportar los daños geológicos del proceso de inestabilidad en marcha que concluyó con el deslizamiento de 60.000 toneladas de basura, una situación que se sumó a los graves problemas administrativos, operativos y ambientales en el relleno. Es importante para nosotros conocer las causas de este tipo de eventos y los planes de contingencia que tienen que estar diseñados para atenderlos de manera oportuna, sin generar mayores traumatismos a la ciudadanía. Por eso Contraloría, Fiscalía y Procuraduría adelantarán una acción conjunta para establecer causas y responsables de lo ocurrido en Doña Juana. Tenemos un contrato firmado con el operador CGR, con unas cláusulas contractuales que deben ser cumplidas. La Contraloría llama especialmente la atención sobre el incumplimiento por parte del operador del relleno sanitario de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental y las deficiencias en las labores de mantenimiento. Para garantizar la sostenibilidad y calidad en los servicios públicos, cuyas empresas generan 450.000 empleos, resulta fundamental el pago de las facturas, particularmente en situaciones de emergencia como la actual. Las empresas de servicios públicos están comprometidas por Colombia. El llamado urgente que empresas y gobierno han hecho para garantizar la sostenibilidad y alta calidad de los servicios públicos es el de mantener al día el pago de las facturas. Por un principio de solidaridad que digamos que se expresa de 2 formas. Por un lado, le va a permitir al sector de gas natural y al resto de servicios públicos domiciliarios seguir prestando el servicio. Y por el otro lado, el hecho de que esas personas que puedan hacerlo, lo hagan, paguen las facturas a tiempo, nos va a permitir llegar con esos alivios a los sectores que más lo necesitan. Tan es así que el Gobierno Nacional ha otorgado una serie de créditos y alivios para facilitar los pagos de los servicios públicos. El Gobierno Nacional ha dado unas líneas de financiamiento para el estrato 1 y 2 a 0 interés y para el estrato 3 y 4 con una tasa, digamos, que no pase, que no supere el IPC. Las medidas del gobierno están concentradas para los sectores más vulnerables. Y el sector está apoyando, el sector de gas natural está apoyando esa decisión del gobierno en las facturas de los próximos 2 meses. Otro aspecto importante para tener en cuenta en circunstancias como la actual emergencia por el coronavirus tiene que ver con el uso eficiente de los servicios públicos, cuyo consumo residencial registra un aumento promedio del 25% según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco. Por una razón económica, y la razón económica es obviamente a mayor consumo, mayor tarifa. Entonces, por eso necesitamos ser muy eficientes para que la tarifa no nos aumente por razones del consumo, sino también por una consideración ambiental. Las empresas de servicios públicos generan 450.000 empleos, 200.000 directos y otros 250.000 indirectos, de acuerdo con Andesco. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 3,21% a 1.105 puntos. La acción del grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 1,52% a 9.360 pesos. La acción ordinaria de Cementos Argos fue la que más cayó con una pérdida de 7,06% a 3.620 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.990 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.410 pesos. Un euro cuesta 4.346 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 10,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $21 con 16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $27 con 96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.960 pesos.